¿Cómo están? Muy buen día. Bueno, vamos a explicar en lo que es calidad de software las técnicas de estimación, ¿no? En este caso vamos a utilizar la técnica de el análisis de los puntos de función. Hemos encontrado un documento muy interesante que es en este caso del señor Ricardo Trejo, el cual explica a detalle cómo se utiliza pues esta metodología. Esta metodología es muy antigua, viene del año 1979, desarrollado en los laboratorios de IBM. Para mostrar un caso práctico, se tiene un documento, un término de referencia, que es un documento público, el cual detalla cuáles son los requerimientos. Ese documento sirve de base para hacer el cálculo, determinar las horas utilizadas, el tiempo que se va a necesitar para terminar el software y también los costos del mismo. Los componentes del análisis de punto de función, por sus siglas en inglés de FPA, tenemos dos componentes principales. El primero representado por 5 grandes clases y el segundo por las características generales de cualquier sistema, ¿no? El primer punto es un punto tangible en el cual la gente del área de desarrollo puede determinar qué está haciendo. Por ejemplo, tenemos lo que son las entradas, salidas, consultas e interfaces, ¿no? En lo que son entradas se valora todo lo que es el CRUD, es decir, Create, Retrieve, Update and Delete. Se valorizan también los procesos y también las interfaces, es decir, conexiones a sistemas externos. Esto es muy importante, ¿no? Esto se valora a nivel de software. Se valora también 14 características generales de cualquier sistema, ¿no? En ellas viene incluida la parte del riesgo. Generalmente cuando uno arranca haciendo un proyecto de software, el usuario originalmente pide requerimientos muy básicos que una vez que el proyecto está en ejecución comienzan a cambiar. Es decir, existe un riesgo inherente a cualquier organización que esté brindando el servicio, ¿no? Entonces este coeficiente, este multiplicador, digámosle así, viene a ajustar el riesgo que asume la empresa cuando desarrolla, porque el requerimiento ha cambiado en el tiempo. Entre ello se tiene otras características adicionales. Vamos a ver qué fórmula se utiliza en esta parte, ¿no? Bueno, la fórmula final dice que los puntos de función va a ser igual al tamaño del procesamiento de información, que son las 5 características originales de cual se habló, ¿no? Entradas, salidas, consultas, interfaces y procesos también, ¿no? Por el factor de ajuste. En lo que completa el primer componente, tenemos lo que son entradas externas, tenemos salidas externas, consultas externas, archivos lógicos internos y los archivos de interfaz externa. Todo lo que es entradas externas es todo lo que entra por pantalla, todo lo que hacemos generalmente el CRUD completo. Salidas externas tenemos los reportes sencillos, consultas externas, consultas un poquito más complicadas. Tenemos también lo que es archivos lógicos internos, básicamente es el procesamiento fuerte que se haga dentro de un sistema. Y los archivos de interfaz externa son conexiones a sistemas remotos, ¿no? Puede ser una integración con un sistema de archivos, web service, procedimientos o cualquier otro mecanismo de integración. En lo que es cálculo de los puntos de función, se puede medir o se puede estimar. El proceso de medición es muy largo, muy tedioso. A veces se puede perder mucho tiempo haciendo eso, cuando se puede hacer una estimación bastante buena, ¿no? Para la estimación tenemos algunos niveles, entre ellos alto, medio y bajo. Para lo que es entradas externas, external output, ¿no? External queries y external inputs. Por ejemplo, si decimos
que un requisito es de nivel medio de una entrada interna, por ejemplo un CRUD, ¿no es cierto? Entonces se le calificará con un valor, de acuerdo a la tablita, un valor de 4. Si decimos que es alto, en un external input también se lo calificaría como 6. Para medir, o para estimar mejor dicho, los puntos de función de los que son de los archivos internos, que son los ILFs, y de los external input files, que son los EIFs, vamos a utilizar la tabla del lado derecho porque vamos a estimar. En este caso, digamos, si se quiere hacer un ILF de complejidad alta, su peso será de 15. Si se quiere hacer un EIF de complejidad alta, va a ser de 10 su peso, ¿no? Con eso básicamente hemos concluido la utilización de las tablitas. Viene el tema ahora sí del cálculo del coeficiente de riesgo, ¿no? O el TCA. Y lo que corresponde a las características generales del sistema que nos sirven para calcular el TCA, vienen estos 14 ítems que cualquier sistema pues los maneja. Se los valora cada una de ellas en un valor de 1 a 5. Y siendo el que llegue a sumar más, pues el que mayor características tenga. Por ejemplo, en el ítem 1 dice, en comunicación de datos, ¿qué tan importante es en nuestro sistema? Nosotros debemos calificar de 1 a 5, así hasta el punto 14, ¿no? Tenemos otros puntos, por ejemplo, procesamiento de datos distribuidos, si es de aplicación distribuida, el desempeño, el entorno operativo muy utilizado, la frecuencia de la transacción, la entrada de datos interactiva, eficiencia del usuario final, actualización interactiva, complejidad de procesamiento, reusabilidad, facilidad de instalación, facilidad de operación, múltiples instalaciones. Eso quiere decir la licencia, ¿no? Facilidad de los cambios, qué tan fácil es aplicar los cambios sin interferir con el proceso. Es decir, en este ítem 14, por ejemplo, qué tanto afecta que el cambio se realice en nuestro sistema, ¿no? Una vez valorados los 14 factores, ¿no?, debe aplicarse esta ecuación de ajuste de complejidad o TCA, en donde TCA va a ser igual a 0.65 más el 0.01 por la sumatoria de los pesos que hemos dado a cada uno de los 14 factores. Una vez que ya se tiene esto, ya se puede aplicar ya la fórmula completa. Ya vamos a ejemplificarlo ya con la herramienta. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, cada interfase o cada pantallita va a tener un costo, va a tener 7 elementos. Los EI van a ser 4 siempre: el create, un registro; update, otro registro; retrieve, otro registro; update and delete, ¿no es cierto? Entonces ya con eso, por cada EI vamos a tener 4 elementos. Del resto vamos a tener un solo elemento. Ya lo vamos a ver en el ejemplo siguiente. Existen organismos internacionales los cuales se encargan de hacer un benchmark, que es básicamente validar la complejidad del software. Se lo hace con proyectos similares, en lenguajes similares, y se determina el punto de función hora-hombre. Como podemos ver en esta tabla, vemos que el promedio, fijémonos en la columna promedio, que prácticamente nos dice el punto de función por cada hora hombre. Es decir, nos da la complejidad que nos permite básicamente calcular el tiempo que se desarrolla, en el cual nos tardaría un proyecto en desarrollarse. En el caso de, por ejemplo, Java, tenemos un promedio de 17.73. Si tomamos caso, por ejemplo, un lenguaje poco utilizado como Fortran, es 8.96, es decir, tiene una complejidad menor a ser en un lenguaje pero a pesar que ya está siendo abandonado este lenguaje. Bueno, en algunos casos se utiliza todavía, ¿no? Lo que es, por ejemplo, PL/SQL tiene promedio 7.48, quiere decir que tiene un nivel de facilidad muy alto, ¿no?
Es decir, que nos ocupamos menos horas en desarrollar el mismo producto con PLSQL. Power Builder todavía está 9.19, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos esta referencia y ya vamos a entrar entonces a la utilización de la herramienta analítica que hemos diseñado para validar el caso práctico, ¿no? Que es del Hospital Militar, Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas, número 1. Bueno, ya con la herramienta diseñada, lo que primero se debe determinar es cuáles son los requisitos. Hemos tomado requisitos de un TDR real, ¿no? Entonces ese requisito se transforma a lenguaje natural. El lenguaje natural vamos a ir definiendo todos los ítems y vamos a irlos explotando y calificándolos de acuerdo a su nivel de complejidad. Vamos a tomar el primer registro, que nos dice: el sistema, el módulo de generación de PDFs deberá integrar el documento de la hoja de atención en las planillas que tengan turnos relacionados, etcétera, 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 ¿no es cierto? Este proceso, pues aquí está un requerimiento en lenguaje natural, el cual lo vamos a pasar a la herramienta. Está pasado aquí. Y este es el primer requerimiento. Este de aquí vamos a generar todas las posibles combinaciones y nos da ya toda la combinación. De un requerimiento se explota en 7 registros, como se puede visualizar. Aquí está el detalle, ¿no? Primero se genera para el create, retrieve, update, delete, tablas de manejo de tablas de sistema, que son los ILFs, procesos del sistema y external outputs. Puede pasar, ¿no?, que uno diga: no, pero este no tiene procesos, este solo es un CRUD. No importa, se lo califica en este caso como una complejidad baja, ¿no? Pero cada requisito, no requerimiento, cada requisito, que es esto de aquí, tiene que valorarse en escala alta, media o baja. Por default la herramienta me genera todas en complejidad alta para yo que lo corte y lo pegue, ¿sí? Aquí ya tenemos cuántos requisitos eran en total. Tenemos 36 requisitos que se deben descomponer básicamente en 254 requerimientos, ¿no? Vamos a ver. Entonces aquí están toditos, ¿no? Aquí ya se explota todito y se lo va calificando. Y aquí nos vamos poniendo el tipo, la complejidad y le vamos codificando también esto de aquí. Por ejemplo, este es el requisito 001, requisito 002 y el último requisito del requerimiento final sería el 252. Entonces ya se lo categoriza, ¿no? Se le hace la tarea de los analistas, es ir valorando la complejidad por cada uno de estos ítems. Es largo, ¿no? Es largo, pero bueno, después se va a tener muchos beneficios de hacerlo de esta manera, ¿sí? Listo. Una vez que ya se ingresó esta matriz con todos los requisitos, ¿no es cierto?, los 252 requisitos, vamos a ir valorando los 14 ítems que decían, ¿no? ¿Se acuerdan que manifestábamos que se debe aplicar una formulita? La comunicación de datos. Debemos valorar todo esto en escala del 1 al 5. Procesamiento distribuido, desempeño multiplataforma, frecuencia de transacción, entrada de datos interactiva, eficiencia final, usuario final, actualización interactiva, manejo de procesos complejos, etcétera, etcétera. Y cada una se las va valorando en una escala del 1 al 5, ¿sí? Es decir, si yo quiero que mi sistema sea una belleza, sea lo más moderno y todo esto, voy a ponerle aquí en esa escala, pero también hay que tener en cuenta que eso puede afectar al cronograma, ¿no? Si quiero algo más complejo, va a tener más costo y va a tener también mayor complejidad y también mayor tiempo de desarrollo, ¿sí? Una vez que ya se tienen los dos procesos, aquí están los factores claves de las características generales de cualquier sistema, ¿no? Aquí están los 14 ítems,
a ver, 14 ítems, 14 ítems. Y aquí está la valoración de cada uno de ellos. ¿Sí ven? Se tiene también ya calificados cada uno de los requisitos y clasificados de acuerdo a su tipo, ¿no? Y listo. Una vez que se tiene esto, el siguiente paso es determinar el lenguaje de programación y para ponerle el peso de cada uno de las horas hombres por punto de función. ¿Sí? En nuestro caso nos tocaría lo que es PLSQL. Sabemos que el PLSQL no es tan viejo como lo es del Forms. El PLSQL se actualiza prácticamente todos los años, sacan nuevas bondades, es extremadamente rápido y súper fácil de utilizar. ¿Sí? Entonces, una vez que se tiene acá, ya, ¿qué nos hace este nodo de aquí? Nos saca aquellos ítems que tengan la complejidad más baja para que lo podamos analizar. A ver, veamos qué nos botó. Crear el reporte de detalle de planillas debe presentar la información de los famosos reexpedidos. Entonces este es el requisito 008. Vamos a ver si es que está aquí. El 008, ¿no es cierto? Debe ser el 8. El 88. Bueno, regresamos acá. Este es el 8. Entonces este tiene una complejidad baja. ¿Para qué nos sirve este? Este nos sirve de base para poder determinar el costo más barato de todos los ítems, ¿no? En este caso vamos a ponerle configura. Aquí ponemos ¿sí? ¿Cuánto cuesta ese ítem? Hemos puesto un valor estimado. Se pone también las horas efectivas que trabaja, en este caso los desarrolladores. ¿Cuántas personas vamos a necesitar? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en hacer este ítem, no? 3 horas. Y se va a tener un directorio donde me va a botar los archivos de análisis. En este caso vamos a generarlo. Me genera ya en Excel aquí un archivito en el cual tenemos los requisitos y su complejidad. Aquí está. Básicamente aquí está cada uno y su complejidad, ¿no? Y me va a arrojar también, este es el que necesitamos. Entonces aquí me viene la codificación del requisito, el tipo, si es que es una external input, etcétera, etcétera, ¿no? La complejidad de cada uno de ellos, el factor, este factor es el que extraemos de las tablitas, de calificación, ¿no? Del famoso modelo de puntos de función. ¿Sí? Aquí me va a dar el total de puntos de función. Me sale sumando toditos estos requisitos. Si yo lo sumémosle nuevamente, me va a dar este valor. Aquí me va a decir el lenguaje de programación, la suma de todas las 14 características generales, que me da 55. El TCA, que es multiplicar el 0.65 más el 0.01 por la sumatoria de esto, dándome un TCA de 1.2. Este es el factor de riesgo, ¿no? Este famoso TCA. Este es el total de horas estimadas por cada una de estas actividades. Ya me da todo en base a... Solo nosotros le dimos un parametrito y ese parámetro sirve para valorar todo, ¿no? Y aquí me bota ya el precio estimado en base, por ejemplo, al ítem que cogimos, ¿no? Que era, primero cogimos 184, creo que era el 8, requisito 8, este de acá, justo. Entonces le dimos, es este requisito 8, pintémoslo por favor, ok. Entonces este requisito 8 me sirvió para valorar, solo valorando uno, ya prácticamente me hizo una conversión, una aplicación lineal de todo lo que es el resto de valores. ¿Sí? Con esto me da un valor total. A ver qué más me envía este. Allá.
Entonces, ¿en dónde está? Me dice que el total de horas, que ya lo calculamos anteriormente, me dice que los días estimados, en base a los puntos de función y el lenguaje de programación, me dice que van a ser 93 días. En el TDR que se hizo, nos pidieron que lo redondeemos, ¿no? Aquí viene el coeficiente de puntos de función y viene también los días ajustados, es decir, 9307. Y les voy a mostrar un ejemplito cambiando de lenguaje de programación. ¿Ya? Costo del proyecto nos va a salir 85.621. Eso es lo que nos costaría si el proyecto fuera totalmente plano y no tuviese cambios, decisiones, riesgos en sí, ¿no? ¿Qué pasa? El requerimiento cambió y todo eso. Entonces esto se multiplica por el TCA. Este 85.621 multiplicamos por el TCA y nos da un valor ya ajustado total de 102.745. ¿Sí? Con esto hemos estimado no medido, ¿no? Estimado el costo del software. De repente midiendo sale un poquito más. Vamos viendo. En este caso, este sería el monto total, ¿no? Grabamos. Ahora sí, vamos a cambiar de lenguaje de programación. Pongamos otro lenguaje de programación. Por ejemplo, hagamos con algo. Digamos, pongámosle Java. Entonces esto va a modificarse el cronograma por el lenguaje utilizado. Entonces aquí está. Como ustedes pueden ver, el costo del software es el mismo. Como ahora ya está hecho con Java, el costo se mantiene, ¿no? Pero subieron a 116 días el desarrollo de los mismos requerimientos. Entonces, como les digo, es interesante el tema esto de las métricas porque nos permite validar y saber que la complejidad de un lenguaje de programación también implica más tiempo. Entonces, esto es lo que corresponde al análisis de puntos de función. Vamos a ver una cosa para terminar, ¿no? ¿Qué pasa si las características generales del sistema, es decir, yo ya quiero el sistema, voy a sacar una copia de esto, le voy a poner una columna acá, ya quiero hacer todo ya lo más perfecto del mundo? ¿Qué implica esta situación? Que yo quiera un software que cumpla todos los 14 ítems de las características generales de un sistema. Obviamente el costo se va a incrementar. Ahí está. Entonces ahí está, si ven, en el mismo Java 115.588 de lo que estaba 102.000. Entonces depende mucho también qué es lo que queramos. Hay que medir y balancear todos estos componentes. Bueno, en este caso, compañeros, agradecerles por su atención y bueno, ya creo que podríamos aplicar esta metodología en cada uno de los proyectos que estén por venir.